¿Cómo va, Eduardo? Buenas tardes. ¿Todo bien? Gracias. Bien, todo tranquilo, todo tranquilo. Por la invitación y por este rato. El primer recital que vi después de la pandemia fue Rata Blanca en el hipódromo de Rosario. Mirá, vamos todavía, se escucha por ahí. Y viste, cuando estábamos desesperados buscando poder ir a un recital, claro. todo con distanciamiento, por supuesto se fue todo al diablo en algún momento, porque todo para adelante, fui con mi hijo tiene 18. Y se fueron todos para adelante, y bueno, yo estoy más viejo, me quedé atrás. Pero muy lindo recital. Hoy es el cumple de Adrián Marinari, aparte, ¿no? Mirá. 63 años. Mirá vos qué dato, Así que bueno, ahí está. Cantante Rata Blanca, por si alguno Sí, claramente. Pero bueno, ahí está. Bueno, después del dato, precandidato a gobernador, Eduardo. Bueno, estamos caminando de antes. Esta es una provincia muy extensa, es parte de nuestro laburo cotidiano, y hoy tenemos un plenario, hoy y mañana, del Movimiento Evita, con dirigentes de 150 localidades más o menos de la provincia, y con la expectativa de poder salir a la cancha para el año que viene. Por supuesto, es un plenario mucho más extenso en su temario, discusión política, de coyuntura, escenario nacional, etcétera. Vienen algunos dirigentes nacionales de la fuerza, como Fernando Navarro, como Juan Manuel Abal Medina, Alex Roy, Emilio Pérsico, además de Lucila de Ponti, Gerardo Rigo, etcétera, quienes somos más locales. Y entre esas definiciones sobre las que pretendemos avanzar, también es esto de empezar a ponerle nombre a esas expectativas, ¿no? ¿Por qué hay que pelear por la gobernación de Santa Fe? Más allá de las aspiraciones políticas obvias y demás, pero quizás mi pregunta aspira más a la cuestión interna del justicialismo. Sí, programática incluso, ¿no? Yo creo que el 2019 fue un año importante para la Argentina, importante para el peronismo, porque después de 4 años de una experiencia distinta, por supuesto yo creo que negativa, ¿no? Un proceso que fueron los 4 años del macrismo, se dio un clic en la población, una decisión de cambiar de rumbo, y parte, quizás no lo recordamos mucho, pero parte de ese cambio de rumbo arrancó en la provincia de Santa Fe. La elección provincial, en esta lógica donde siempre estamos desdoblados por una cuestión normativa, ¿no es cierto?, de nuestra provincia, fue uno de los de alguna manera de las elecciones que marcó un rumbo, que marcó un camino. Nosotros en ese momento entendimos, además porque creíamos que necesitamos un cambio en la provincia de Santa Fe, que había algunos temas irresueltos en materia de seguridad pública, de las profundas desigualdades que aún hoy sostiene esta provincia, entre otros grandes temas o nudos gordianos o problemas que tiene nuestra provincia que debían resolverse, y apostamos fuertemente, cuando digo apostamos, el peronismo, sus aliados, lo que hoy conforma el Frente de Todos, a la figura de Omar Perotti. Entiendo que esa expectativa no se cumplió. No quiero hacer de eso, y no suelo hacer de eso, un eje de acumulación, es decir, hablar permanentemente de eso. Lo que está, de alguna manera. Hay cosas que yo valoro enormemente de esta gestión, el desarrollo de la obra pública, una ministra para mí de primer nivel como Silvina Frana, con gran articulación con Nación, también hay que decirlo, en una etapa donde Catopodis ha expresado política en la materia muy interesante. En materia de producción lo mismo, es decir, una salida de la pandemia, una pandemia dura, tras una recesión dura, y donde hay sectores productivos, y la provincia de Santa Fe es una muestra de ello, que han salido con mucha potencia, pero bueno, después una serie de déficits por los que además la población seguramente va a evaluar a esta gestión, porque era uno de los ejes rectores de la campaña, y además uno de los problemas irresueltos que aún sigue resuelto, entre ellos, sin lugar a duda, y viniendo de Rosario, y como quien les habla de la zona sur de Rosario, tengo que decir que la cuestión de la seguridad pública requiere hoy de toda la atención, claro, y de alguna agilidad en la gestión que este gobierno no ha tenido, ¿no? El Movimiento Evita tiene mucha presencia en los movimientos sociales que articulan en distintos territorios planes sociales, programas especiales de gestión. Mencionaste 2 cosas positivas del gobierno, de esta gestión: producción
y obra pública. ¿Y desarrollo social la intuirías también, que es la agencia que más articula justamente con estos espacios? Yo soy de la idea de que hay que revisar fuertemente las políticas de desarrollo social, y puedo incluir incluso en esto Nación, ¿no? A pesar de que somos parte en ese sentido de la gestión de ese área nacionalmente, ¿no? Sí, con Pérsico. Claro, porque me parece que hoy hay que pensar las políticas sociales como políticas laborales. Lo han hecho así muchas organizaciones mismas de la comunidad, ¿no es cierto? Lo han pensado así y algo de eso se volcó a la gestión estatal. De hecho, una ley, la de emergencia social, una ley que se aprobó durante el macrismo, por supuesto no por voluntad de la misma gestión, sino por una enorme movilización de los movimientos populares, los movimientos sociales, reclamando frente a la precarización de la vida en general, sobre todo de los sectores populares, herramientas para por lo menos poder, frente a esa caída de los ingresos, empardarle, ¿no es cierto?, al proceso inflacionario, empardarle a la situación de degradación que se estaba viviendo, y aparece muy fuertemente como concepto y como parte del articulado de la ley el concepto de salario social complementario. ¿Qué quiere decir esto? Entender que hoy en la Argentina no hay nadie que viva sin trabajar, salvo alguien digo, algún magnate, ¿no es cierto? Algunos pocos. En general, aun quien percibe alguna asistencia del Estado, hay que aclarar que distintos sectores de la sociedad perciben asistencia del Estado vía subsidio a la energía, claro, vía previaje, etcétera, pero digo, los que suelen preocupar algunos sectores de la política y la institucionalidad, incluso hasta dentro del mismo Frente de Todos y hasta obsesionar, en general suelen ser los pobres, ¿no? Los sectores más vulnerables. Como que tuvieran que explicar muchas veces mucho más qué es lo que hacen. ¿Por qué reciben? ¿Por qué reciben una asistencia? Un breve asterisco ahí, coincidimos, pero al mismo tiempo surgen cosas que no contribuyen a ese relato. ¿Cómo surgen? Esto de los 270 y pico de miles de beneficiarios sociales que compraban dólares. Ese es el mismo Estado el que detectó eso y que actuó en consecuencia. Sí, está bien, pero digo, que ocurra ya es una. Pero por tragedia, supuesto. ¿no? Desde lo discursivo para bancar esto que estamos hablando y desde la práctica, porque la verdad claramente, es una vergüenza. pero además da cuenta de que una parte importante de los argentinos, nos guste o no nos guste, intentan buscar manera de atesorar y de ahorrar en dólares. Exacto, ¿no? exacto. Sí. Digo, nadie es ajeno a eso y nadie idealiza a nadie, básicamente, ¿no? Lo que estamos diciendo es que si hay alguna razón por la que una parte importante de estos recursos, no toda, se traduce en organización comunitaria, en centros de cuidado para primeras infancias, adultos mayores, en obra pública, obras menores, pero obra pública al fin, e incluso en urbanizaciones, a través de la Secretaría de Integración Sociourbana, en redes de comercialización de alimentos sanos, en producción de la agricultura familiar, etcétera, es porque hay organizaciones en la comunidad, no solo los movimientos sociales, para corrernos solamente de ese lugar de centralidad, digo, los credos, distintas vecinales, organizaciones de la comunidad en general, es porque existe toda esa malla, toda esa red que es muy característica de la Argentina, que traduce eso en producción y en organización. Digo esto porque la discusión sobre si tiene que haber o no participación de la organización de la comunidad en las políticas públicas, yo digo que sí. Claro, sí. Porque además las mejores políticas públicas que ha tenido la Argentina en su historia, por supuesto yo me voy a tener que remitir a la época de Perón, por ejemplo, que se hizo vivienda en cantidad y en calidad con el movimiento obrero organizado, con los gremios, por ejemplo. Sí. Se hizo política deportiva con los clubes, pero no en concepto de beneficiarios, que es una mirada más liberal, si se quiere, como protagonistas de esas políticas públicas. Por supuesto, después, gris es toda teoría, decía un poeta, más verde el árbol de la vida, ¿no? Es decir, la realidad es mucho más rica que la teoría, y la realidad además, cuando digo es rica para bien y a veces para mal, ¿no es cierto? Y aparecen
de alguna manera irregularidades, etcétera, como aparecen en otras partes de nuestra vida institucional y en otras políticas públicas, y hay que combatirlo. Si fue virtuoso eso en el peronismo, fíjate que todavía se sigue diciendo, vivo en el barrio ferroviario. Exacto. ¿No? O en el barrio UPCN, o en el barrio ATE. Pero, o en los bancarios. Sí, no quiero, no, porque dije UPCN y después agregué ATE para que nadie se enoje. Para que nadie se enoje. Pero digo, mirá, todavía pervive. Y estaba el orgullo, además, de ser bancario, de ser estatal, de ser ferroviario, etcétera. Lamentablemente, la Argentina atravesó un proceso por el que eso en gran parte se perdió, porque se perdió el laburo, porque se perdió la continuidad de generación en generación, ¿no es cierto?, de la posibilidad de saber que yo laburaba en tal lado y mi hijo iba a poder laburar, quizás entrar, o mi hijo iba a estudiar una carrera universitaria y yo no había podido, y mi nieto después iba, ¿no? Se perdió eso, y es lo que la Argentina debe recuperar. Ahora, no es mágico eso, ¿no? Eduardo, reivindicás, digamos, seguramente con algunas situaciones para tocar, retocar, miradas distintas de la producción, del trabajo, del desarrollo social, de la obra pública que acabas de reivindicar, seguramente con una mirada que tendrás la tuya si llegás a ser gobernador y le pondrás tu impronta. Pero ahora el gran quilombo es la seguridad. Ahí hay como que dar vuelta a la página, dar vuelta a la rosca entera. No se ha dado la vuelta. ¿Qué pensás hacer? Mira, nosotros creo que nos conocemos hace mucho, cuando transitaba más esta querida ciudad de Santa Fe, con su calor y sus lisos, en horas de la tardecita, bueno, cuando me tocó ser diputado provincial. Nosotros en ese momento, momentos álgidos también, similares a esto, ¿no? Hay que decirlo, momentos de explosión de la tasa de homicidio, que es quizás la consecuencia más evidente, más dolorosa, del crecimiento de la violencia urbana en los grandes centros urbanos, ¿no? Hablamos de Rosario, hablamos de Santa Fe. Y en ese momento nosotros establecimos, no porque la tuviéramos atada, ni que fuéramos brillantes en la materia, etcétera, sino porque de la discusión con distintos actores, de la discusión y de charlas con gente que había tenido un rol importante en determinadas reformas policiales, hablo de Arlañán, por ejemplo, y que eran de consulta para nosotros en función del escenario que estábamos viviendo. Nos planteamos como objetivo, básicamente, pensar la posibilidad de recrear, bueno, Roberto Rosúa, Rosúa padre, de alguna manera, que para nosotros también era una referencia, de recrear la posibilidad de una reforma integral del sistema de seguridad pública en la provincia de Santa Fe para salir de esa coyuntura que estábamos viviendo, para intentar superarla. ¿Por qué? Porque nos encontramos con causas emblemáticas donde la mitad más uno de los imputados, por ejemplo, eran miembros de la Fuerza de Seguridad. La causa de los monos, por ejemplo, se habla mucho en los medios de comunicación de Buenos Aires, etcétera. A veces se explica poco, porque queda más, es más interesante el amarillismo, etcétera, es decir, Rosario atravesada por esto, pero si uno zarandea un poco se encuentra con que hay una necesidad imperiosa de una reforma de esa fuerza de seguridad, pero no me quedo ahí, porque no me voy a hacer el sonso. La justicia, la política, la reforma de la justicia, la reforma de la forma de financiamiento de la política, para nosotros en su momento la ley que estableció, y digo, paso por encima de la identidad partidaria, hay cosas que han hecho bueno algunos, otros malas, y cuando se hace algo bueno hay que señalarlo. Digo, yo fui autor de la ley que creó el organismo de investigaciones. Sí. Tengo para mí que ha sido un aporte importante para ir por las estructuras delictivas complejas, en causas muy resonantes, que involucran no solo a quienes matan y mueren en los barrios populares, sino a financistas, a los que lavan el dinero, abogados, etcétera. Apareció el organismo con mucha potencia, siendo la herramienta de investigación, ya no la policía provincial, a cargo o bajo la órbita de los fiscales. Pero también quiero decir, así como valoro una ley, en todo caso, casi que me estoy haciendo autobombo, pero digo, reivindicando una ley de nuestra autoría, también valoro en su momento la ley que estableció la propaganda gratuita en la televisión para los partidos políticos en periodo electoral, porque de alguna manera limita, ¿no es cierto?, la entrada de ingentes recursos que uno no sabe de dónde vienen a la política, etcétera, financiamiento de una campaña política. Un aparato publicitario aplastante. Exactamente, ustedes recuerdan lo que eran 18.000 propagandas de un candidato, claro, que tenía los favores, o de un oficialismo, o de algún gran empresario, etcétera.
Y puede ser el Estado, puede ser un gran empresario, o mañana puede ser un gran empresario ilegal, ¿no es cierto?, que es un narcotraficante. Entonces, frente a esto, creo que hay que avanzar con esas reformas, pero para eso hace falta acuerdos políticos. El gobernador en su momento presentó 3 leyes que para mí son muy buenas, de reforma integral de la seguridad. Esas leyes quedaron en un cajón, herrumbrados en un cajón de la legislatura provincial, en la Comisión de Seguridad Pública. El gobierno provincial no la empujó, no, hay que decirlo. La oposición tampoco levantó el guante y la puso a consideración. Bueno, hay responsabilidades mutuas, ¿no? Me parece que hace falta, en la provincia de Santa Fe, falta diálogo y falta un ámbito donde decir, bueno, esto está por fuera de la chicana, de la puja política, de la puja electoral, y van a hacer política de Estado sobre la que vamos a avanzar. Se habla mucho de eso, pero digo, si hay un tema que debería estar en el centro de una lógica de esa característica, es el de la seguridad pública, ¿no? Pero ¿ves talante en la política para decir, loco, estos 5, 6, 7 temas no lo podemos tratar? Estoy diciendo uno. Está bien, pero no, pero sobre la seguridad. Ah. El control policial, el financiamiento, el sueldo, el bienestar policial, la capacitación. La capacitación. Pongámonos de acuerdo en 2 o 3 ejes, pero no salgamos a la reunión y yo te trato de narco a vos y vos me tratás, no, pero vos pusiste un comisario narco, ¿te acordás? Sí. Porque si no, tiene la mecha corta eso. Vean la política con esa... Yo creo que siempre, voy a decir algo que me parece que es, siempre la responsabilidad mayor está del lado de quien conduce, de quien está a la cabeza. No existió esa vocación por parte de las gestiones anteriores. Repito, yo era diputado provincial en el momento que Antonio Bonfatti era el gobernador, antes había sido Wiener, después fue Lifchit. No hubo una convocatoria seria, más allá de buscar la solidaridad frente a algún hecho como fue el atentado contra la casa de Bonfatti, cuestiones espasmódicas. No hubo un planteo de sentarse y acordar ejes rectores para, por ejemplo, una reforma integral de la Fuerza de Seguridad. En esta gestión la hubo discursivamente con ese envío de las 3 leyes, pero después no se sostuvo. No se sostuvo. Está bien y está claro que la política de seguridad es el ejemplo más claro de cómo la cotidiana te puede llevar puesto y te puede generar que todas las energías estén puestas ahí y que uno no pueda pensar a mediano o largo plazo. Pero es imperioso que encaremos un proceso de esa característica. Nuestra compañera y diputada provincial Lucila de Ponti representó esos 3 proyectos, básicamente porque coincidimos en la mirada que expresan, los desafíos que plantea y las reformas concretas, ¿no es cierto? Hablamos de bienestar policial, hablamos de reforma de la Fuerza de Seguridad, hablamos fundamentalmente de que los premios, los castigos, los ascensos, los traslados, como ya establece la ley 12.521, si no le erro en el número, de la época de Obey, que establecía tribunales civiles y que siempre se terminó, casi nunca se aplicó, y cuando se aplicó a media, estén vigentes. La reforma de Alejandro Rossi con Rosúa. Exacto. Ahora bien, por supuesto que si nos sentamos y decimos hace falta una reforma y uno plantea que eso debería ser prioritario y alguien respondiendo a un discurso muy instalado dentro de la corporación dice, no, esa ley es un desastre porque en realidad lo que hizo fue destruir la estructura de mando, que es lo que dicen algunos conspicuos representantes de la fuerza o autodefinidos como representantes de la fuerza en muchas ocasiones. Bueno, es muy difícil llegar a un punto de acuerdo. Nosotros cuando hablamos de reforma de la Fuerza de Seguridad, hablamos de reafirmar la conducción política de la Fuerza de Seguridad. Ahora, si arrancamos yendo por eso y terminamos con un policía conduciendo a la policía en el lugar donde debería haber un dirigente político, por supuesto, con expertise en el tema, con desarrollo, no cualquiera haciendo de ministro de Seguridad, pero otra cosa que además siempre han rechazado los manuales en la materia, es poner a un jefe de policía o un comisario de jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, como si eso fuera la solución al problema de la seguridad pública, que es mucho más integral, ¿no? No solo incluye la cuestión policial. Seguro, seguro que sí. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, es un gusto. Y bueno, gracias por... Creo que nos seguiremos viendo en esta caminata por la seguramente, y a la amiga que hablaba de fútbol antes, no era contra ella, era
tengo como una... Hoy en un programa radial me hicieron una entrevista y alguien dijo, en Rosario se festeja en el Monumento a la Bandera, ¿no? Cuando Claro. hay algún triunfo, alguien dijo, bueno, nos vemos en el monumento en mitad de diciembre. Pará. No, no hay que levantar agua, no hay que mover el Y bote. una cosita muy breve. Sí. Hoy tenemos el saco y así como el Lole tuvo como característica hacer campaña con su Yo estoy campera lejos marrón. Sí. Ah, sí, sí. De la otra vereda. Esperamos un Toñoli haciendo campaña con la campera de cuero. Bueno, ando siempre con la campera. Lo que pasa es que ahora hace un poco de calor. Ahora Para sí, acá ni los para- muchachos están con la campera de cuero. No, sí, ando siempre. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Gracias a usted.